Un marco dorado, colgado durante 4 décadas en la sala principal de una casa mexicana. Parecía sostener la memoria más sagrada de una familia, la foto de salida del hospital. Ese instante en que un bebé envuelto en manta blanca abandona la maternidad en brazos de su madre orgullosa. Pero un día, la abuela, hoy con 80 años, el cabello recogido y las manos temblorosas, decide descolgarlo y revelar lo que siempre temió al dorso de esa imagen. Hay una etiqueta que nadie leyó con cuidado. Andice, foto Romero, maternidad La Raza, con un número de orden repetido y una palabra escrita a mano en duplicado. Usted, que escucha, ¿se ha detenido alguna vez a mirar el reverso de las fotos que heredó, preguntándose si guardan más que un recuerdo? El silencio de la sala se rompe cuando la abuela coloca esa fotografía sobre la mesa, junto a una caja que huele a humedad. La nieta investigadora, curiosa y determinada, ya había rastreado al fotógrafo ambulante que tomó la imagen en 1984. Contra toda expectativa, aún vive y conserva sus talonarios en el cuaderno de tapas desgastadas. El mismo número de orden aparece 2 veces ese día, pero con apellidos distintos, y la anotación extraña: entregar a la puerta de urgencias. No era una coincidencia. No era un descuido. Era el primer indicio de que 2 destinos se cruzaron en un pasillo sin luz. ¿Qué habría hecho usted si el recuerdo más preciado de su familia se transformara de pronto en prueba de un secreto prohibido? Okay, ChatGPT said. La abuela, doña Mercedes, creció en un barrio popular de la Ciudad de México, donde la vida se medía en el olor a pan dulce de la mañana y en el sonido metálico de los tranvías. Allí formó su familia, allí crió a sus hijos, y allí aprendió a callar lo que no podía explicar. Hoy, con 80 años a cuestas, siente que el peso del secreto ya no le permite respirar. Frente a ella, alrededor de la mesa de comedor con mantel bordado, se sientan sus nietos. Entre ellos, destaca Laura, la nieta, investigadora. Investigadora, joven abogada que comenzó a armar el árbol genealógico familiar y terminó tropezando con las primeras grietas de una verdad incómoda. El hijo Mayo Ere, que toda su vida creyó ser el retratado en aquella foto de salida, aprieta los labios y contiene el temblor de sus manos. Y el tío Ernesto, hermano menor de Mercedes, ya frunce el ceño, preparado para desmentir todo lo que no encaje en su memoria. El ambiente es tenso, pero también solemne. La luz de la tarde entra por la ventana y refleja en los cristales de los retratos sepia que adornan la pared en bodas antiguas, comuniones, bautizos. Cada imagen parece mirarlos como testigos silenciosos. Doña Mercedes, con voz entrecortada, explica que durante décadas repitió Dios acomoda todo porque era la única forma de justificar los papeles que no cuadraban y las fechas que dolían. Los nietos se miran entre sí, confundidos, mientras Laura abre su carpeta de documentos. Ahí están las copias de la tarjeta de huellas con el sello de Cuna 12 y la bitácora de neonatología que insiste en Cuna 21, justo en la noche en que un corte de luz apagó todo el cunero. Ernesto golpea la mesa con la palma abierta y sentencia: basta de inventos. Esos errores pasaban siempre, pero en el rostro de los demás se dibuja la sospecha inevitable. ¿Y si no fue un error? ¿Y si ese duplicado en la foto es la llave que abre la caja de un delito disfrazado de acto de amor? La nieta, Laura, continúa su exposición con calma, pero con una firmeza que sorprende a todos. Coloca sobre la mesa un sobre amarillo donde guarda la copia del libro parroquial de la colonia. Explica que en esa fecha de 1984 aparecen registrados 2 bautizos celebrados a la misma hora, en la misma parroquia, con un detalle perturbador en el padrino, es el mismo en ambos documentos. Eso no ocurre por casualidad, afirma, mientras pasa las hojas para que todos lo vean. El hijo Mayo Ere toma el papel entre sus manos, lo examina con la vista nublada y siente como el piso bajo sus pies se tambalea. Ernesto, en cambio, se ríe con incredulidad y dice que los curas se equivocaban, que copiaban mal las actas con máquina de escribir, tratando de restar importancia. Pero la sala entera
parece haberse llenado de un aire más pesado, como si cada sello parroquial que brilla en el papel confirmara que hay un secreto que ya no puede esconderse más. En ese momento, doña Mercedes abre la caja de recuerdos que había mantenido cerrada por casi 4 décadas. De su interior saca un recibo amarillento, manchado por la humedad del tiempo. En el encabezado se lee donativo y más abajo el sello de una casa cuna vinculada al DIF, pero sin número de folio ni firma clara. Lo coloca frente a sus nietos y suspira profundamente. Me dijeron que era un trámite normal, que así ayudábamos a los niños sin familia. Confiesa con voz baja. Laura toma el documento y lo observa con atención. La tinta casi se ha borrado, pero la fecha coincide con el mismo día de la salida del hospital. El hijo mayor se inclina hacia adelante, incrédulo, y pregunta en voz temblorosa: ¿por qué nunca dijiste nada? Doña Mercedes baja la mirada y responden: porque me hicieron creer que callar era lo mejor para todos. Usted, que escucha, ¿alguna vez se ha preguntado cuántos silencios en su familia se disfrazaron de actos de amor? La tensión se incrementa cuando Laura coloca sobre la mesa una hoja más, la copia de la tarjeta de huellas del recién nacido. En ella aparece con claridad el sello de cuna 12, fechado y firmado con tinta azul. Pero junto a ese papel muestra la bitácora original de neonatología, conseguida tras semanas de insistencia en el archivo hospitalario. Allí, con letra de máquina y varias tachaduras, se indica que esa misma noche, la cuna 21 estuvo ocupada por un bebé del mismo sexo y con el mismo peso. El detalle inquietante es la hora. Ambas anotaciones corresponden al turno de guardia en que se reportó un apagón eléctrico. ¿Cómo pueden coincidir 2 cunas con el mismo registro?, pregunta Laura, dejando que el silencio conteste. El hijo mayor se lleva la mano a la frente, como si el documento lo empujara a reconocer que su origen quizá está manchado por un error, o peor aún, por una decisión premeditada. Doña Mercedes observa a sus nietos y el temblor de sus manos se hace más evidente. Recuerda, con la memoria quebrada, aquella noche en el hospital, en los pasillos oscuros, el olor a desinfectante y una enfermera que le dijo con tono apurado: «Firme aquí y descanse, señora. Todo está bien». Nunca volvió a ver a esa mujer, pero sus palabras la persiguieron durante años. Ernesto aprovecha ese recuerdo para interrumpir con dureza: «Eso no significa nada. Los apagones eran comunes, y las enfermeras siempre corrían con los trámites». Sin embargo, la nieta insiste en que la coincidencia de documentos, sellos y duplicados ya no puede atribuirse a simples descuidos. La abuela respira hondo y, con lágrimas contenidas, admite por primera vez: «Frente a todos, yo también dudé siempre, pero me convencieron de callar». ¿Usted, en su casa, callaría para proteger a los suyos o arriesgaría la paz familiar por la verdad? Laura, con un gesto sereno pero decidido, saca entonces una hoja más de su carpeta ANUN, una copia certificada del registro civil donde el acta de nacimiento de su padre, el hijo mayor de Mercedes, aparece con una tipografía migrada años después, distinta a la del certificado original de nacido vivo. Al compararlas, el contraste salta a la vista. En una, las letras se ven firmes y alineadas. En la otra, hay inconsistencias en el espaciado, como si hubieran sido manipuladas al digitalizarlas. «Esto no es un simple traslado a computadora», explica la nieta. «Aquí alguien corrigió más que un formato». El hijo observa la hoja con incredulidad, sintiendo que cada palabra escrita es un golpe a su identidad. Ernesto, incapaz de contenerse, insiste en que son tecnicismos sin importancia, que lo relevante es que vivieron todos juntos y nadie faltó en la mesa. Pero la voz del narrador se impone en la atmósfera. ¿Qué haría usted si descubriera que el papel que sostiene su nombre quizá fue creado para encubrir un destino cambiado? La abuela cierra los ojos y recuerda el momento en que recibió por primera vez ese acta en los años 80. El funcionario que se la entregó en la oficina del registro civil le dio apenas unos segundos para revisarla, y ella, con un bebé en brazos y miedo en el pecho, no cuestionó nada. «Confié en lo que me dijeron, que todo estaba en regla», murmura
Con la voz rota, Laura la toma de la mano y le asegura que no fue su culpa. Que en esa época muchas madres firmaban sin entender que detrás de las máquinas de escribir y los sellos oficiales podían esconderse irregularidades. El hijo Mayo R., en cambio, permanece en silencio, clavando la mirada en los documentos como si quisiera arrancarles respuesta. La sala se ha convertido en un tribunal improvisado, donde los testigos son papeles amarillentos y recuerdos borrosos, y donde cada evidencia abre una herida más profunda. ¿Usted, al ver así a su familia, insistiría en llegar al final, o preferiría detenerse antes de que el dolor los desborde? Laura, sin ceder al escepticismo de Ernesto, coloca sobre la mesa un objeto inesperado, un sobrepequeño que encontró en la caja de recuerdos de su abuela. Dentro hay una tarjeta con el logo de un antiguo estudio fotográfico, Amfoto Romero, Maternidad La Raza. Al reverso, en letra clara, aparece el mismo número de orden duplicado y la palabra entregar a la puerta de urgencias. La nieta explica que contactó al fotógrafo ya retirado y que él mismo le mostró su talonario original de 1984. El documento revela que ese número fue usado 2 veces, el mismo día en una vez con los apellidos de la familia de Mercedes y otra con los de otra madre que también estuvo internada aquella noche. La sala entera se congela. El hijo Mayo R. aprieta el borde de la mesa, mientras el tío Ernesto resopla con ironía: ese viejo fotógrafo solo quiere atención, nada más. Pero la realidad es clara. El duplicado existe y la coincidencia ya no se sostiene con excusas. Doña Mercedes toma la tarjeta entre sus dedos arrugados y la mira como si fuera un espejo roto. Recuerda la prisa con la que aquel fotógrafo ambulante se acercó en la sala de espera, ofreciendo su servicio a todas las familias. Fue rápido, apenas unos segundos, y luego me entregaron la foto ya enmarcada, susurra con nostalgia y dolor. Laura señala que en el talonario aparece además una nota extraña: duplicado, entregar fuera de horario. Esa frase resuena como un eco imposible de ignorar. El hijo, con el rostro endurecido, comienza a atar cabos a la cuna duplicada en la bitácora. El acta migrada con tipografía distinta y ahora la foto con número repetido. El rompecabezas toma forma, y aunque Ernesto intenta frenar la avalancha con frases de incredulidad, la verdad parece abrirse paso sola. Usted, que escucha, ¿alguna vez se preguntó si la foto más preciada de su familia es realmente el reflejo de su historia o apenas la fachada de un secreto enterrado? La nieta aprovecha el silencio cargado para sacar una carpeta azul marcada con la palabra parroquia. Dentro guarda copias de los libros bautismales de ese año, con voz firme. Muestra que el mismo padrino figura en 2 partidas de bautizo celebradas exactamente a la misma hora y en la misma iglesia. Algo que ni el párroco ni el archivo pudieron explicar con claridad. No era un error de caligrafía, es la misma firma repetida, aclara, señalando la rúbrica con su dedo. El hijo Mayo R. siente un escalofrío recorrerle la espalda. Ansí los padrinos se duplicaron. También lo hicieron los hijos que supuestamente fueron bendecidos esa mañana. Ernesto, cada vez más incómodo, trata de justificarlo en los curas. A veces adelantaban ceremonias y copiaban los datos sin fijarse bien. Pero las miradas incrédulas de los demás lo desarman. En ese instante, la abuela rompe a llorar, consciente de que todos los fragmentos de su silencio se han convertido en pruebas que no puede seguir negando. Con manos temblorosas, Mercedes confiesa que aquel día de bautizo le pareció extraño. Recuerda que la misa fue breve, casi apurada, y que el sacerdote apenas los miraba a los ojos. Dice que la pila bautismal estaba rodeada de 2 familias distintas, pero que nadie preguntó por qué. Yo solo obedecí, porque me dijeron que era así, murmura entre sollozos. Laura, mirando a su padre, intenta darle valor a no fue culpa de ella, sino de quienes manipularon los registros. El hijo Mayo R., sin embargo, se siente desgarrado entre la rabia y la compasión. Aprieta los labios y se queda en silencio, consciente de que cada nuevo hallazgo lo acerca más a una verdad que nunca quiso escuchar. Usted, en su casa, ¿aceptaría una ceremonia religiosa como válida si supiera que detrás de las oraciones se escondía un intercambio de destinos? El
siguiente. Documento que Laura despliega es una hoja doblada y frágil a la lista de ingresos del cunero de aquella noche. En ella aparecen los números de las cunas, los pesos de los recién nacidos y las iniciales de las enfermeras de guardia. Pero lo que más desconcierta a todos es la anotación hecha con bolígrafo en corte de luz. Se reubican cunas 12 y 21. Ese detalle coincide exactamente con la confusión de la tarjeta de huellas y la bitácora de neonatología. El hijo Mayo R. Lee, en voz baja las iniciales, repetidas de la enfermera a cargo, como si al pronunciarlas quisiera traer de vuelta un rostro que apenas recuerda. Ernesto se mueve inquieto en la silla y argumenta que esas listas siempre estaban llenas de tachaduras, que nadie debía tomarlas en serio, pero su voz suena cada vez más débil, casi como si también comenzara a temer que la sospecha sea cierta. Doña Mercedes siente un nudo en la garganta. Regresa en su memoria a aquel pasillo en penumbras, al murmullo de madres preocupadas y al olor fuerte de alcohol que impregnaba las camisas de los médicos. Recuerda cómo, después del apagón, una enfermera la llevó apresurada hasta la sala de espera y le pidió firmar unos papeles sin explicaciones. Yo solo quería abrazar a mi hijo, no me importaba nada más, confiesa con la voz quebrada. Laura, al escucharla, coloca la lista de ingresos junto a los demás documentos y afirma: no son errores aislados, abuela. Todo apunta a una maniobra deliberada. El silencio se hace espeso y el hijo Mayo siente que cada palabra lo empuja hacia un precipicio emocional. Usted, que escucha esta historia, ¿alguna vez se ha preguntado qué secretos pueden esconder los archivos olvidados de un hospital? Laura abre entonces una carpeta verde y muestra un comprobante de vacunación infantil encontrado en la caja de recuerdos. El papel, amarillento por el paso de los años, indica que la primera dosis se aplicó en un hospital distinto al registrado en el acta de nacimiento. Aquí dice Hospital General, pero el acta señala Maternidad La Raza. Explica con cuidado. El hijo Mayo siente que la confusión crece como un laberinto. ¿Cómo podía un bebé recibir vacunas en un sitio donde, según los papeles oficiales, nunca había estado? Ernesto, intentando defender la versión más cómoda, insiste en que en esos años a veces faltaban biológicos en un hospital y mandaban a los bebés a otro. Pero el sello del documento lo contradice a la fecha y la hora coinciden con el mismo día del alta, lo cual hace imposible la explicación. Doña Mercedes mira el comprobante y recuerda cómo, al salir del hospital, una trabajadora social le entregó una hoja y le pidió pasar al consultorio de otro edificio. Yo pensé que era normal, murmura, con lágrimas en los ojos. El hijo Mayo al escucharla, siente que la rabia empieza a mezclarse con compasión. Ann comprende que su madre no fue cómplice, sino víctima de un sistema que disfrazaba irregularidades de trámites rutinarios. Laura coloca el comprobante junto al resto de pruebas y concluye: en cada documento encaja con el siguiente. No estamos ante descuidos, sino ante un patrón. La atmósfera en la sala se vuelve insoportable. Cada hoja sobre la mesa parece gritar la misma verdad, silenciada por décadas. Y usted, que observa esta escena, tendría el valor de seguir destapando pruebas, aunque cada una doliera más que la anterior. Laura, con paciencia meticulosa, muestra ahora un documento inesperado. Un recibo antiguo del fotógrafo oficial del hospital. La hoja, con el logo en tinta deslavada, detalla 2 paquetes de fotos de recién nacido, emitidos el mismo día y con folios consecutivos, pero ambos vinculados a la misma cuna. El hijo Mayo se queda helado al leer la descripción: cuna 12, paquete básico, y, debajo, cuna 12, paquete completo. La repetición resulta imposible de justificar, salvo que el mismo bebé hubiera sido registrado 2 veces bajo distintos apellidos. Ernesto, cada vez más nervioso, intenta explicar que quizá hubo un error en la máquina registradora del fotógrafo, pero su tono ya no suena convincente. El silencio en la sala se hace tan denso que incluso el zumbido del refrigerador parece retumbar en los oídos de todos. Doña Mercedes aprieta los ojos,
como si quisiera volver atrás en el tiempo. Recuerda al fotógrafo entregando los sobres de cartón con las fotos y a una mujer desconocida que recibió uno de ellos en la puerta de urgencias, con la misma prisa con que las enfermeras pasaban papeles de un lado a otro. Pensé que era otra familia más. Nunca me imaginé, dice, con voz apagada. Laura señala la coincidencia con el dedo y concluye: no fue solo un duplicado en los registros, hubo duplicados también en las imágenes, en los recuerdos mismos que debían ser únicos. El hijo Mayo Eres siente un frío recorrerle el cuerpo. Por primera vez acepta en silencio que todo aquello no puede ser casualidad. Usted, en su hogar, se atrevería a volver a mirar las fotos familiares si supiera que una de ellas es prueba de un destino robado. Laura decide ir más allá y coloca sobre la mesa una libreta pequeña de tapas gastadas, conseguida de una trabajadora social jubilada. Entre las páginas, escritas con bolígrafo azul, aparecen anotaciones breves pero inquietantes: duplicación de tarjetas, entregas irregulares, turno-noche, donativos sin folio. Cada línea parece confirmar lo que la abuela había callado durante décadas. El hijo Mayo Lee, con la voz entrecortada, esas frases, y siente que su vida entera se tambalea. Ernesto, en cambio, se pone de pie con brusquedad y exclama: no pueden confiar en garabatos viejos de alguien que ni siquiera recordamos bien. Pero incluso su protesta se quiebra cuando nota la firma en la última página: Ann, la misma trabajadora social que durante años fue mencionada como la que ayudaba en trámites del hospital. Doña Mercedes aprieta el pañuelo contra su pecho y confiesa que sí conoció a esa mujer. Recuerda cómo la veía rondar los pasillos, con un manojo de llaves colgando del cinturón y siempre ofreciendo soluciones rápidas. Decía que todo era un acto de amor, que a veces era mejor que un niño creciera en otra casa. Relata con lágrimas en los ojos. La sala entera se estremece al escuchar esas palabras, porque de pronto la frase que había circulado en la familia durante años era «lo mejor para todos» adquiere un matiz sombrío. Laura toma la libreta con cuidado y concluye: aquí está la prueba escrita de que no fue un descuido, sino una práctica repetida. El hijo Mayo Eres se hunde en la silla, consciente de que su propia historia pudo haber sido decidida entre tachaduras y notas de una libreta olvidada. ¿Y usted qué escucha? ¿Qué haría si descubriera que su identidad fue reducida a simples apuntes en un cuaderno ajeno? El hijo Mayo con el rostro desencajado, se levanta de la mesa y camina hasta el retrato familiar que cuelga en la pared. Observa con detenimiento cada rostro en sepia, intentando reconocerse en las facciones que por años creyó suyas. Si no soy quien dicen que soy, ¿a quién estoy viendo en esta foto?, murmura con la voz quebrada. Doña Mercedes lo mira con el corazón hecho pedazos y, con un hilo de voz, responde: mírate bien. Seas quien seas, siempre fuiste mi hijo. Esa frase retumba en la sala como un eco sanador, pero no borra la duda que lo consume. Ernesto desvía la mirada, incapaz de enfrentar la posibilidad de que su propio sobrino haya sido víctima de un intercambio deliberado. Laura se acerca y coloca una última carpeta sobre la mesa. Dentro, un dictamen reciente de un laboratorio privado al que envió la tarjeta de huellas escaneada. El informe concluye con palabras frías: en coincidencia del 999% con registro de otro hospital. El hijo Mayo Lee la hoja con los ojos vidriosos y deja escapar un sollozo que había contenido por años. La abuela llora en silencio, liberada y devastada al mismo tiempo, porque ya no depende de su memoria, sino de pruebas irrefutables. Ernesto se desploma en la silla, derrotado por la evidencia, y apenas alcanza a decir en entonces: alguien nos engañó desde el principio. Usted, frente a un resultado tan categórico, ¿seguiría aferrado al silencio o aceptaría que la verdad, aunque duela, es la única salida? La sala queda envuelta en un silencio espeso, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pared y el olor a café con canela que aún se esparce desde la cocina. Doña Mercedes, con el rostro cansado pero sereno, toma la mano de su hijo y le pide: perdón, callé porque me hicieron creer que era lo mejor.
porque me dijeron que preguntar podía quitármelo, confiesa con lágrimas resbalando por sus mejillas. El hijo, aunque roto por dentro, aprieta la mano de su madre como un gesto de compasión y de reconocimiento. Laura, con la carpeta de pruebas abierta frente a todos, afirma con voz firme que lo que sigue es un camino difícil al acudir al registro civil, buscar en los archivos parroquiales y enfrentar la burocracia que durante años ocultó la verdad en Ernesto. Vencido en su incredulidad, se levanta y camina hacia la ventana. Con la mirada perdida, admite que su resistencia no era por falta de pruebas, sino por miedo a perder la idea de familia que lo sostuvo toda la vida. Tenía miedo de que nos desmoronáramos, reconoce con voz baja. Mercedes lo mira con ternura y le responde: a la verdad no nos quita, nos da claridad. Los nietos, conmovidos, se acercan a abrazar a su abuela, entendiendo que ese momento marca un antes y un después en la historia familiar. ¿Y usted, que escucha, que elegiría en su propia vida en mantener una mentira que da paz o abrazar una verdad que libera aunque duela? Laura, con la voz aún firme, a pesar del nudo en la garganta, toma la palabra y anuncia el plan inmediato. Mañana iremos todos al Archivo General. Pediremos copia certificada de los libros parroquiales y abriremos una solicitud formal en el registro civil. Los nietos asienten, algunos con lágrimas en los ojos, otros con el rostro endurecido por la rabia. El hijo Mayo R. respira hondo y declara que está dispuesto a seguir adelante, aunque el camino sea doloroso. Doña Mercedes acaricia su brazo y le recuerda que la verdad nunca destruye, que lo que realmente duele es el silencio acumulado por tantos años. La familia entera siente que el peso de décadas de dudas, por fin, se transforma en decisión. El ambiente en la sala cambia lentamente. Ya no es solo dolor, también hay una chispa de esperanza. Afuera, los sonidos cotidianos del barrio, los pregones de vendedores, el ladrido de un perro, el motor de un camión, contrastan con la solemnidad que reina adentro. Ernesto, aún con la mirada baja, reconoce que no sabe cómo acompañar a su sobrino en esta búsqueda, pero promete no dejarlo solo. Laura recoge con cuidado los documentos y los guarda en carpetas de colores, como si organizara no solo papeles, sino la memoria misma de la familia. La abuela, con un suspiro profundo, siente que el silencio que cargó por 40 años comienza a romperse en 1000 pedazos. ¿Y usted, en su casa, alguna vez imaginó que abrir un viejo sobre podría ser el primer paso para recuperar la dignidad de toda una familia? Al día siguiente, la familia se reúne temprano. Doña Mercedes se envuelve en su rebozo más antiguo, ese que ha usado en las ocasiones más importantes, y guarda en un bolso de tela las copias de los documentos que por tanto tiempo la atormentaron. Laura lleva bajo el brazo una carpeta gruesa, marcada con separadores y notas adhesivas, mientras el hijo Mayo R. camina con paso firme, pero con el rostro lleno de incertidumbre. Ernesto los acompaña en silencio, todavía procesando la magnitud de lo descubierto. El trayecto hasta el Archivo General parece eterno. Cada esquina de la ciudad, cada vendedor ambulante, cada rostro en la calle, se convierte en un recordatorio de que, en medio de la vida cotidiana, ellos están a punto de enfrentarse a una verdad que podría cambiarlo todo. Cuando llegan al archivo, se topan con el primer obstáculo. Un funcionario con gafas gruesas y tono indiferente les dice que esos libros ya no se consultan, que están resguardados. Laura, preparada para esa respuesta, saca el acuse sellado de la solicitud por transparencia y lo coloca sobre el mostrador. El hijo, con voz temblorosa pero clara, pide respeto y asegura que no buscan pleito, solo respuestas. Doña Mercedes observa las estanterías metálicas llenas de cajas polvorientas y siente un escalofrío. Ahí podría estar escondido el rastro de un destino torcido. Tras minutos de tensión, el funcionario accede a regañadientes y los conduce a una sala de consulta. Cuando coloca el voluminoso libro sobre la mesa, el golpe seco del lomo al abrirse resuena como un trueno que marca el inicio de una nueva etapa. ¿Y usted, frente a un archivo polvoriento, tendría el valor de hojear las páginas que pueden derrumbar lo que creyó toda la vida? El libro se abre con un crujido
que hace estremecer a todos. Las páginas, amarillentas y quebradizas, muestran actas mecanografiadas con letras desalineadas, tachaduras evidentes y sellos a medio borrar. Laura pasa los dedos con delicadeza hasta llegar al folio señalado allí. En la línea de la cuna 12 aparece un nombre enmendado, escrito encima de otro que apenas se distingue. El hijo Mayo R. acerca el rostro, siente que la sangre le retumba en las sienes y reconoce que esa tachadura corresponde al día y hora de su propio nacimiento. Doña Mercedes se lleva las manos a la boca, murmurando entre lágrimas. Ahí está. La familia entera queda paralizada frente a esa prueba muda que confirma lo que tantos años parecía un rumor enterrado. El funcionario intenta minimizar lo hallado. En esa época era común que corrigieran a máquina. No significa nada, pero Laura, con la determinación de quien ya no acepta evasivas, fotografía cada detalle, cada sello y cada mancha de tinta. Ernesto, que había sido el más escéptico, permanece en silencio, con el ceño fruncido y los ojos clavados en el piso, incapaz de negar lo que tiene frente a sí. El hijo, Mayo R., con voz quebrada, repite en voz baja las dos variantes de su nombre, como si buscara reconocerse en alguno de ellos. La abuela, con firmeza inesperada, declara: esto confirma lo que callé toda mi vida. No era mi imaginación, fue una decisión tomada por alguien con poder. ¿Y usted? Al ver un nombre tachado en el libro que certifica su existencia, ¿seguiría pensando que fue un simple error administrativo? El hijo Mayo R. se deja caer en una de las sillas de madera de la sala de consulta, como si el peso de esas tachaduras lo hubiera derrumbado. Se cubre el rostro con ambas manos y entre sollozos contenidos repite: me robaron la certeza de quién soy. Doña Mercedes se acerca con paso tembloroso, lo abraza desde atrás y le susurra que nunca dejó de ser su hijo, aunque los papeles digan lo contrario. Laura, con la cámara de su teléfono aún encendida, sigue registrando cada página, consciente de que lo que guarda no son simples fotografías, sino testimonios vivos de una injusticia. Ernesto, conmovido, se aproxima y pone la mano sobre el hombro de su sobrino. Quizá no sé cómo ayudarte a cargar esto, pero no voy a dejarte solo, dice con voz entrecortada. El funcionario, incómodo ante la escena, regresa con un formulario y les indica que deben firmar la constancia de consulta. Aclara que no pueden llevarse el libro, solo pedir copias certificadas. Laura toma nota. Anota cada sello y cada rúbrica con meticulosidad. Doña Mercedes, con las lágrimas aún en los ojos, toma la pluma y estampa su firma con trazo firme, como si al escribir su nombre sellara el fin de medio siglo de silencio. El hijo la observa y siente que, aunque su identidad legal esté en duda, el vínculo más profundo sigue intacto. Salen del archivo con el sol del mediodía golpeando sus rostros, pero con la certeza de que ya nada podrá detenerlos. Y usted, si hubiera firmado ese papel, lo haría con miedo, o con la fuerza de quien por fin se atreve a reclamar su verdad. De regreso a casa, el silencio en el autobús es casi tan denso como el del archivo. Cada uno viaja perdido en sus pensamientos. A Laura abraza la carpeta contra su pecho como si llevara un tesoro frágil. El hijo Mayo R. sostiene el sobre con las copias certificadas como si fueran un arma y un peso al mismo tiempo. Doña Mercedes mira por la ventana, repasando mentalmente cada momento de su vida en que sospechó la verdad, pero eligió callar. Ernesto, cabizbajo, aprieta los puños dentro de los bolsillos, avergonzado de haber negado lo evidente durante tanto tiempo. El bullicio de la ciudad, los claxonazos, el pregón de un vendedor de helados, la música que se escapa de una tienda, parece burlarse de ellos, recordándoles que el mundo sigue aunque su universo se haya derrumbado. Al llegar, la familia se sienta alrededor de la mesa, pero esta vez no hay café ni pan dulce. En su lugar están las carpetas abiertas, las copias extendidas y un aire de solemnidad que pesa más que cualquier sobremesa. Laura toma la palabra. Lo siguiente es contactar a la otra familia. Ellos también tienen derecho a saber lo que pasó. Un silencio helado
recorre la sala. El hijo mayor siente vértigo ante la idea de mirarse en los ojos de personas que podrían ser sus verdaderos hermanos. Doña Mercedes aprieta su pañuelo y admite que, en secreto, temió toda su vida que un día alguien tocara a su puerta reclamando lo mismo. Ernesto, con gesto duro, se opone. ¿Y si no quieren saber? ¿Y si solo abrimos más heridas? Pero Laura insiste. Ansí callamos. Repetimos la historia. Si hablamos, quizá podamos sanar. Y usted, en su propia vida, ¿se atrevería a abrir la puerta a un pasado que podría cambiar para siempre su apellido y su reflejo en el espejo? Querido espectador, si ha llegado hasta este punto, usted ha caminado junto a esta familia por un sendero lleno de dolor, dudas y silencios rotos. Ha visto cómo una abuela de 80 años reunió el valor para abrir el marco dorado de una fotografía y revelar que lo que colgó en su sala por 4 décadas no era un recuerdo inocente, sino la pista de un intercambio que marcó destinos. Ha sido testigo de documentos amarillentos, actas tachadas, recibos sin folio y libros parroquiales que no cuadraban, pero también de la fuerza de unos nietos que no se conformaron con las evasivas. Lo que comenzó como una sospecha terminó convertido en una verdad irrefutable. Alguien decidió duplicar un nombre y alterar para siempre la historia de una familia. Este relato nos recuerda que el silencio puede parecer protección, pero en realidad es una jaula que pesa con los años. Romperlo, aunque duela, abre la posibilidad de sanar y de construir un futuro más honesto. Y aquí quiero invitarlo a usted, que nos acompaña, a suscríbase al canal, deje un me gusta si esta historia lo conmovió, y compártala con quienes valoran la memoria familiar. Active la campana de notificaciones para no perderse los próximos relatos. Juntos seguiremos rescatando esas verdades que durante décadas se escondieron entre sellos borrosos y fotos sepia. Porque cuando una familia se atreve a romper el silencio, no solo recupera su pasado, también abre la puerta a un porvenir más digno y luminoso.